somos poquitos, pero vamos viendo si se va conectando a lo largo de la clase algunos más. Terminamos la semana pasada con las fuentes del derecho administrativo, donde citamos, entre ellas, a los reglamentos. Y dijimos que no lo íbamos a desarrollar porque lo íbamos a desarrollar en una clase subsiguiente, que sería la de hoy, porque reglamentos tiene un desarrollo propio y amplio como para dar dentro de lo que son las fuentes. Así que hoy vamos a hablar de los reglamentos, que habíamos dicho que era ley en sentido material. Los reglamentos son ley en sentido material. O sea, son normas generales, abstractas y obligatorias que no tienen forma de ley. Que son ley por su contenido, no por su origen y procedimiento, como habíamos discernido a la hora de tratar la ley. Podemos decir que el reglamento es un acto unilateral, es decir, emana de la administración pública por su propia voluntad, sin intervención de otras voluntades, con disposiciones generales que dicta el Poder Ejecutivo, por facultades que expresa o implícitamente le han sido conferidas, en ejercicio de la función administrativa y con carácter normativo. Balbín dice que el reglamento es el acto de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo con efectos jurídicos directos sobre situaciones jurídicas, es decir, sobre terceros, en virtud de una atribución del Poder Constitucional. Es decir, que hay tipos de reglamentos que son dictados por una habilitación constitucional, y ahí aparece lo que se llama potestad reglamentaria dentro de la función administrativa. La potestad reglamentaria es esa facultad de dictar reglamentos, estos actos unilaterales con disposiciones generales, abstractas y obligatorias. Y ahí aparecen dos tesis, desde hace muy largo alcance, que la verdad que no es muy interesante, ni sirve mucho desarrollarlas, pero vamos a citarlas nada más. La tesis de la delegación de poderes y la tesis de los poderes propios. O sea, la tesis de la delegación de poderes nos va a decir que la administración actúa ejerciendo su potestad reglamentaria cuando la ley la autoriza. Esto lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de la clase. Y la de los poderes propios habla de una habilitación constitucional. Es decir, hay una norma explícita o implícita que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir disposiciones reglamentarias, a ejercer su potestad reglamentaria. La Constitución Nacional reconoce poderes regulatorios reglamentarios propios en el presidente y no condicionados por una habilitación del legislador. Por lo tanto, estaríamos en la tesis de los poderes propios. Ahora bien, dijimos que la potestad reglamentaria corresponde a la función administrativa. Todos sabemos que la función administrativa pertenece al Poder Ejecutivo. Preponderantemente. Habíamos dicho que los otros poderes del Estado también ejercen función administrativa, aunque residualmente. Pero dentro de esta potestad administrativa, dentro de esta potestad regulatoria de la función administrativa de los otros poderes, también emana o existe la potestad reconocida constitucionalmente, o sea, surge de los poderes propios de los otros poderes, de dictar reglamentos. Así es que cada Cámara del Congreso de la Nación dicta su reglamento interior, su reglamento de funcionamiento, esto conforme al artículo 65 de la Constitución Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del artículo 113 de la Constitución Nacional, dicta su reglamento interior. El Consejo de la Magistratura, por
habilitación constitucional del artículo 114, inciso 6, dicta su reglamento con relación a la organización judicial. Pero tenemos que saber que básicamente la potestad reglamentaria pertenece al Poder Ejecutivo, porque es el que administra, es el que tiene en su seno la función ejecutiva, la función de administrar. Esta potestad reglamentaria tiene sus límites. Algunos son límites formales, como la regla de competencia, es decir, tiene que ser competente el Poder Ejecutivo o sus órganos inferiores para dictar reglamentos, y tiene sus límites sustanciales. La subordinación a la ley, es decir, normalmente para dictar un reglamento tiene que haber una ley previa, a veces no, pero esto lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema. La imposibilidad de regular ciertas materias. El Poder Ejecutivo no puede reglamentar materias que no van a ser aplicadas por la administración pública, por ejemplo, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho penal. No puede haber reglamentación de estas leyes. El único que reglamenta, el que establece estas reglamentaciones de tipo civil, penal, laboral, etcétera, etcétera, o de minería o lo que fuere, es el Congreso de la Nación. Y la imposibilidad de regular o de restringir derechos constitucionales. Solo el Congreso puede regular los derechos constitucionales. Y esto surge del artículo 14, del artículo 28 de la Constitución Nacional. Artículo 14, cuando dice que todos gozamos de los determinados derechos del artículo 14, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Cuando dice leyes, dice leyes. Por lo tanto, la regulación de derechos constitucionales queda reservada al legislador. Y el artículo 28, que es el que nos establece el principio de razonabilidad, que nos va a decir que el Congreso debe ser razonable a la hora de regular o reglamentar los derechos constitucionales. Cuando dice el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, los derechos constitucionales son regulados y reglamentados por leyes del Congreso de la Nación. El reglamento, por otra parte, es un acto permanente, no se agota por su aplicación, se fortalece con su aplicación, y nosotros en el derecho decimos que es un acto ordinamental, es decir, un acto que ordena. A diferencia del acto administrativo, que es un acto ordenado. Ordenado porque el acto administrativo emana de un reglamento. Es decir, el acto administrativo, para el caso concreto, puntual y singular, es una aplicación del reglamento general. Si yo doy un permiso a un comercio para que funcione, es un acto administrativo concreto, un acto administrativo individual, que surge de la aplicación de una ley general, de una norma general, que es el reglamento de habilitaciones del municipio. Si yo otorgo un permiso para un artesano en una feria artesanal, estoy aplicando un acto administrativo, estoy dictando un acto administrativo que es ejecución, que es aplicación de un reglamento general que puede ser un reglamento dictado por el Departamento Ejecutivo o un reglamento dictado por el Consejo Deliberante. Las formas del reglamento pueden ser varias. Depende de la autoridad de la que emane. Normalmente el reglamento, estamos acostumbrados, y la Constitución le otorga las facultades a él, emana del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el reglamento tiene forma de decreto. Habíamos dicho que los decretos son todas las decisiones que emanan del órgano presidente de la Nación. Sean actos individuales, sean actos generales. Sea un decreto que es un acto administrativo que dispone el nombramiento de un empleado, o sea un reglamento general que emana del Poder Ejecutivo, que es un acto general y que también se llama decreto. Todo lo que emane del presidente de la República tiene forma de decreto.
los reglamentos que emanan del presidente de la República son decretos, sin perjuicio de que el presidente de la República también puede dictar decretos de alcance individual y concreto. Puede ser resolución cuando emana de un ministro. Puede ser decisión administrativa cuando emana del jefe de gabinete de ministros, que también tiene potestad reglamentaria conforme el artículo 100 de la Constitución. Puede tener otras designaciones, ordenanza, cuando emana de los órganos normativos, de los órganos colegiados, de las universidades, por ejemplo, que ustedes saben que son órganos autónomos y cuya existencia está solo controlada por la ley y por la Constitución y no por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, vamos ahora a los tipos de reglamento. Nosotros tenemos 4 tipos de reglamento. Reglamento de ejecución, reglamento autónomo o independiente, reglamento delegado o de integración y reglamento de necesidad y urgencia. Vamos ahora a los más simples y a los más cotidianos, a los más comunes. Los reglamentos de ejecución son aquellos que podríamos denominar secundum legem, están debajo de una ley. El Congreso de la Nación dicta una ley y el Poder Ejecutivo la reglamenta para garantizar su aplicación. Da pautas interpretativas, da pautas operativas que tienen que ver con la aplicación de la ley. No toda ley necesita, no obstante, ser reglamentada. Hay leyes que son detalladas, son puntuales, son detallistas, y contienen en sí su propia reglamentación. Pero vamos a los casos normales. Los reglamentos de ejecución están previstos, como decíamos, o no sé si lo decíamos, en el artículo 99, inciso segundo. Son los actos que dicta el Poder Ejecutivo, de alcance general, con el propósito de fijar los detalles o pormenores de las leyes sancionadas por el Congreso. Es decir, las reglas de carácter general, abstracto y obligatorio, pero con ese alcance específico y periférico. Periférico es un término que usa mucho el doctor Balbín, y que se refiere a que no hace al núcleo, pero tiene que ver con el núcleo de las decisiones que corresponden al Congreso, porque ese núcleo está en manos del legislador. La reglamentación del Poder Ejecutivo es de alcance periférico, hacia los detalles, hacia las cuestiones secundarias. El reglamento solo debe incluir aquello que fuera imprescindible para la aplicación, ejecución, desarrollo o interpretación de la ley. Por lo tanto, el presidente de la Nación es el titular de esta potestad reglamentaria de las leyes, sin perjuicio de que el jefe de gabinete de ministros también tiene potestad regulatoria y reglamentaria en el artículo 100, tal como decíamos hace un rato. El Congreso puede asignar el poder regulatorio, reglamentario, al jefe de gabinete o a organismos inferiores, como, por ejemplo, los ministros. Se dictarían, para aplicación de las leyes, resoluciones. O el propio legislador puede decir quién la va a reglamentar. En el caso de materia previsional, por ejemplo, puede decir el legislador que lo va a reglamentar la ANSES. No son reglamentables las leyes que no serán ejecutadas por la administración, que es el caso que veíamos recién, de los códigos que no se reglamentan. Vamos a leer el 99, inciso 2, para ser fieles al texto constitucional. ¿Qué dice? El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones.
expide las instrucciones y reglamentos, potestad reglamentaria, que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Por lo tanto, las instrucciones y reglamentos deben ser necesarios para ejecutar la ley. Si no son necesarios para ejecutar la ley, no hace falta reglamentar. Y a su vez, tiene que cuidar de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Y esto tiene que ver también con el principio de razonabilidad, el mismo que habíamos visto en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Básicamente, lo que tiene que ver con los reglamentos de ejecución es esto. Si el Poder Ejecutivo se extralimitara con la reglamentación, esta por supuesto que puede ser impugnada o revisada judicialmente, o asimismo el legislador puede derogar esa reglamentación a través de una modificación de la ley que establezca las pautas que estableció el Poder Ejecutivo. Espero que quede claro hasta acá. Vamos ahora a los reglamentos autónomos o independientes. Si en los reglamentos de ejecución hay una ley a reglamentar, en el reglamento autónomo no hay una ley a reglamentar. Hay una materia que no está regulada por la ley, porque si estuviera regulada por la ley, la potestad reglamentaria autónoma no existiría. Algunos autores dicen que la potestad de dictar reglamentos autónomos surge de la jefatura suprema de la administración que ostenta el presidente de la República. Por lo tanto, todas las cuestiones no previstas por la ley quedan sujetas a que pueda reglamentarlas o regularlas el presidente de la República a partir de un decreto o reglamento autónomo. Como decíamos, no existe ley. Por eso se llaman autónomos o independientes. Aunque algunos autores también señalan que siempre va a existir alguna ley, aunque sea la ley de ministerios que va a ser la que establezca los ramos de incumbencias de los ministros. Balbín dice que es muy escéptico con relación a estos reglamentos y prácticamente desconoce su existencia. Dice que el reglamento independiente o autónomo es una norma de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo, cuyas materias son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo, es decir, de ordenación y regulación, y que por ende excluye la actividad del legislador. Esto es como si dijéramos, el Poder Ejecutivo podría reglamentar por reglamentos autónomos solo aquellas materias que son exclusivamente de su competencia en lo que es ordenación de las cuestiones atinentes a la administración del país, a la regulación de la administración del país. Materias que por ende, como decíamos, excluyen la actividad del legislador. No obstante, se habla mucho de la función del legislador y la potestad del legislador de regular absolutamente todas las materias. ¿Por qué surge esta definición de Balbín? Porque parte de la doctrina, sobre todo la vieja doctrina, Marienhof a la cabeza, hablaba de una zona de reserva administrativa que no invadía el legislador. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada vimos la zona de reserva legal, como aquella zona de reserva a las potestades y atribuciones del Poder Legislativo, donde el Poder Ejecutivo no podía nunca intervenir, salvo un reglamento de necesidad y urgencia en algunas materias, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero Marienhof señalaba que había zona de reserva donde el legislador no podía invadir. Por ejemplo, el régimen del empleo público,
Por ejemplo, el establecimiento de los recursos administrativos, o la creación o división o eliminación de entidades autárquicas, por ejemplo, todas estas funciones que hacen al propio funcionamiento, valga la redundancia, del Poder Ejecutivo. Gordillo, no obstante, y la mayoría de la doctrina, nos va a decir que toda actividad administrativa es sublegal. Es decir, si no hay una ley que regule la materia, el Poder Ejecutivo podrá dictar un reglamento autónomo independiente, hasta tanto intervenga el legislador y regule esa materia. Por lo tanto, ahí se termina la potestad reglamentaria autónoma del Poder Ejecutivo. Hutchinson nos va a hablar de zona de competencias compartidas siempre que no exista ley. Es decir, que aquello que para algunos era zona de reserva administrativa, me frenan por favor si hay algo que no queda claro, lo que para Marenhoff era zona de reserva administrativa, para nuestro titular de cátedra, el doctor Hutchinson, es competencia compartida, siempre que no exista ley. Es decir, puede dictarse reglamento autónomo en el caso de que no haya ley. No existe, nos dice Hutchinson, reserva de potestad reglamentaria autónoma, porque la ley puede reglamentar todas las materias. Si no hay una reserva material a la ley, hay una autorreserva para regular las materias. De hecho, como decíamos, el marco normativo para los agentes públicos y el procedimiento administrativo han sido materias que para algunos eran zona de reserva administrativa, en las que sin embargo avanzó el legislador y hoy están reguladas por ley. Balbín nos va a sostener que el Poder Ejecutivo no tiene una zona de reserva propia en materia normativa o regulatoria, y en consecuencia no puede dictar reglamentos autónomos o independientes. En la práctica, estos decretos se han utilizado para crear entes autárquicos o disposiciones sobre el marco salarial en el sector público. Yo creo, y esto es una opinión mía, que uno de los antecedentes de reglamento autónomo que existen, y que después no sé si ha sido regulado o legislado por la ley, tiene que ver con la regulación del derecho de huelga, que figura como derecho constitucional en el artículo 14 bis desde la reforma constitucional de 1957. Ese derecho de huelga nunca fue reglamentado por la ley. Ustedes saben que todos los derechos son ejercibles conforme a las reglas o a las leyes que reglamenten su ejercicio. No hay regulación legal para el derecho de huelga. Sin embargo, el presidente Menem, en los años 90, sancionó un reglamento, que para mí es un reglamento autónomo, independiente, donde reglamentó el derecho de huelga, donde reguló la cuestión de los derechos esenciales o de los servicios públicos esenciales. Algunos dicen también que los antiguos edictos de la Policía Federal eran reglamentos autónomos, porque venían a establecer lo que hoy sería, en la ciudad de Buenos Aires, el Código de Convivencia Urbana. Ese Código de Convivencia Urbana antes no existía, dictado por un poder legislativo, sino que obedecía, como obedece el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, a edictos de la Policía Federal. Esto, por supuesto, se terminó también en el año 94, cuando se creó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se le dio a la Ciudad de Buenos Aires el rango de entidad autónoma. Otro tipo de reglamentos son los reglamentos de necesidad de integración o delegados. Son actos de alcance general
que dicta el presidente sobre materias legislativas. Es decir, acá no hay potestad reglamentaria, regulatoria del área periférica de la que hablaba Balbín, sino del área sustantiva, del área nuclear. Potestades que tiene el legislador, que delega en el poder ejecutivo. Previa autorización del Congreso, por supuesto. El Poder Ejecutivo ingresa en el círculo central propio del legislador. Para algunos estos se confunden con los reglamentos de ejecución. Sin embargo, los de ejecución, como decimos, regulan los detalles de la ley, y los delegados regulan cuestiones sustanciales. Los reglamentos ejecutivos regulan cuestiones periféricas. Los reglamentos delegados regulan cuestiones sustanciales. Los tribunales, antes de la reforma constitucional de 1994, consideraron durante mucho tiempo que los reglamentos delegados eran simplemente de carácter reglamentario y que no alteraban el espíritu de las leyes. Así es como convalidaron las delegaciones legislativas desde el año 1929 hasta el año 1994, cuando fueron constitucionalizados. Ahora vamos a ver el artículo constitucional. En principio, la delegación legislativa está prohibida por la Constitución. No se puede delegar funciones del legislador al Poder Ejecutivo. Lo que se llama la delegación propia, artículo 29 de la Constitución, que está establecido a partir de la experiencia tenida en nuestro país con la aventura del rosismo, donde la legislatura de la provincia de Buenos Aires le dio a Rosas facultades extraordinarias y la suma del poder público, esto es decir, la potestad de legislar. Esto es la delegación propia que está prohibida. Artículo 29, que penaliza fuertemente tanto a la legislatura nacional que lo haga con relación a el presidente de la República, como a las legislaturas provinciales que lo hagan con relación a los gobernadores. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced del gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad de pena de los infames traidores a la patria. Es decir, quien confiera facultades legislativas al Congreso o a la legislatura provincial es un infame traidor a la patria. Sin embargo, hay excepciones. Las delegaciones impropias de las que hablábamos recién, en materias muy puntuales, con límites de tiempo, con previo control legislativo, que son las que establece el artículo 76 de la Constitución Nacional, que vamos a leer, que es el artículo que sigue las funciones del Congreso de la Nación. En primer lugar, el 76 nos va a decir: se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Ya está prohibido que el Congreso le delegue funciones propias al Poder Ejecutivo. Salvo, y acá viene la excepción, en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Es decir, no puede delegar funciones, no le puede decir al Poder Ejecutivo: usted puede sancionar el Código Penal, usted puede sancionar el Código Civil, usted puede sancionar una ley laboral, usted puede sancionar el Código de Minería. No lo puede hacer, salvo materias de administración, reformas administrativas,
organización de entes administrativos, organización salarial, régimen de función pública, reglamentación de los recursos administrativos, o de emergencia pública. La emergencia es la que veíamos en la clase anterior, cuando veíamos la ley con relación a la emergencia pública. Y cuando veíamos que dictada o declarada legislativamente la emergencia pública, el Poder Ejecutivo tenía mayores facultades que las corrientes, porque tenía facultades que correspondían al Poder Legislativo. Con plazo fijado para su ejercicio, es decir, tiene que estar determinado por cuánto tiempo dura esa delegación legislativa. Y dentro de las bases de la delegación, que el Congreso de la Nación establezca. Por lo tanto, acá el Poder Ejecutivo está absolutamente controlado a priori del ejercicio de su función reglamentaria o de su potestad reguladora reglamentaria. Después nos va a decir, la caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Es decir, que cuando se produce el plazo de finalización de esa legislación legislativa, no significa que pueda ser revisada las consecuencias jurídicas que nacieron al amparo de esta delegación legislativa. Casos de delegación legislativa, y bueno, puede ser que el mismo Congreso establezca que durante determinado tiempo el Poder Ejecutivo puede dictar dentro de determinado tiempo, que significa un año calendario, mientras dure el presupuesto, pueda establecer las alícuotas del impuesto al valor agregado. Ustedes saben que el IVA está establecido entre el 19 y el 22%, que lo fija el Poder Ejecutivo por un reglamento. Ese es un reglamento delegado. En el caso de tener que disponer el Poder Ejecutivo las cláusulas de derechos de importación o de exportación, permisos de importación o de exportación, los productos que están autorizados a exportar, esos son todos reglamentos delegados que delega por una cuestión de practicidad y especificidad el legislador en la autoridad administrativa. Puede la administración dictar reglamentos en materias cuyo núcleo es el conjunto de actividades propias, habituales y normales del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, las estructuras administrativas, los procedimientos administrativos, agentes del sector público y contrataciones del Estado. La emergencia, volvemos a recordar lo que dijimos, es una situación de hecho que comprende cualquier materia. Es un estado de hecho extraordinario e imprevisible, creador de situaciones graves y de necesidad. En ese sentido, el doctor Balbín tiene una tesis muy restrictiva de las situaciones que son de emergencia pública, como lo vamos a ver en la que es la evaluación de la necesidad y urgencia en los reglamentos que van a seguir. El jefe de gabinete de ministros debe refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. Artículo 100, inciso 12 de la Constitución. Que dice: el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos de la presidencia por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde, inciso 12,
refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. Por lo tanto, estos decretos tienen un control previo y a posteriori. Previo, cuando se hace la delegación legislativa, que el Congreso dice, delego en el Poder Ejecutivo el dictado de las normas que complementen o integren esta ley durante tanto tiempo y en cuestión de estas bases legislativas que yo establezco. Entre esto y esto puede actuar. Pero a su vez interviene la Comisión Bicameral Permanente. Esto es la Ley 26.122. En honor a la brevedad, les sugiero que ustedes las vean de internet que les van a servir para reglamentos delegados y reglamentos de necesidad y urgencia. La Ley 26.122 fue dictada por mandato de la Constitución Nacional. La misma Constitución dijo que el Congreso tenía que sancionar con la mayoría absoluta del total de los miembros de ambas cámaras la ley que regulara los decretos emanados de la delegación legislativa y los reglamentos emanados de la necesidad y urgencia. Según el artículo 82 de la Constitución Nacional, que vamos a volver a ver, en reglamento de necesidad y urgencia, la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Por lo tanto, el Congreso debe tratar el reglamento delegado. El rechazo o aprobación debe ser expreso, como decíamos, y debe contar con la mayoría absoluta de los miembros presentes, en este caso, no totales, de cada Cámara. El rechazo legislativo supone derogar el decreto delegado, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Materias permitidas, repasamos y reiteramos, solamente materias de administración y materias de emergencia pública. Y en esto tenemos, como decíamos, el control judicial para determinar si efectivamente se trató de materias de emergencia o de emergencia o de administración, perdón. Vamos ahora al cuarto tipo de reglamento, que es el más famoso, sobre todo este año, donde los DNU, los reglamentos de necesidad y urgencia, han tenido una actuación preponderante y especial. Vivimos desde el 10 y pico de marzo, regulados por DNU. De hecho, no nos estamos viendo presencialmente, como decía Vanina, que decía ansiosa de volver a las clases presenciales, en virtud de un DNU presidencial que impide que haya clases presenciales. Los decretos de necesidad de urgencia o reglamentos de necesidad de urgencia, que se llaman habitualmente decretos porque son dictados por el presidente de la República, que es quien tiene la potestad de dictarlos, son normas de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias, sobre regulaciones, sin autorización previa del Congreso, a diferencia del reglamento delegado. O sea, el Poder Ejecutivo, no en ejercicio de facultades concurrentes, sino dictaría un reglamento común, sino en ejercicio de la zona de reserva legal, está dictando una regulación. Estos reglamentos, como los reglamentos de integración o delegados, no existían antes de la reforma constitucional del año 94. La Corte Suprema de Justicia, antes de la reforma constitucional de 1994, no obstante, se había expedido sobre la validez de los decretos de necesidad de urgencia en el caso Porcelli,
de 1989, y fundamentalmente en el caso Peralta, de 1990, donde había decretado la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que disponía el congelamiento de los depósitos de plazo fijo a plazo fijo en los bancos. El tribunal sostuvo la constitucionalidad aludiendo de que no podría haberse esperado que esta norma surgiera del Congreso de la Nación porque, obviamente, al saberse que se iba a tratar el congelamiento de los plazos fijos, esto iba a significar una crisis bancaria donde todo el mundo iba a retirar sus plazos fijos. Balbín nos va a sostener que el reglamento de necesidad de urgencia es de carácter provisorio, extraordinario, que debe ser rápidamente aprobado por el Congreso, y que ese estado de emergencia, por su carácter extraordinario, debe ser necesariamente transitorio. Es muy clara la Constitución Nacional, cuyo artículo vamos a leer ahora, al establecer los requisitos para la posibilidad de regular a través de decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, las interpretaciones, la laxitud con la que actúa el Congreso de la Nación han generado que muchas veces se haya confundido el concepto de necesidad y urgencia con el concepto de conveniencia. Es decir, cuando sé que no va a salir una ley en el Congreso, la dicto a través de un decreto de necesidad y urgencia. Uno de los últimos decretos de necesidad y urgencia del presidente Fernández fue la declaración de servicio público de la telefonía, el cable y el servicio de Internet. Y ahí no aparece claro, más allá de que algunos estamos a favor de esta regulación, porque entendemos que estas materias tienen que ser consideradas servicio público y reguladas como servicio público. No obstante, es discutible si ahí había una situación transitoria de emergencia que hacía imposible que esto fuera sancionado por el Congreso. Sobre todo el Congreso, donde el Poder Ejecutivo tiene ambas cámaras a su favor. La Constitución Nacional regula este estatuto, este instituto, en el artículo 99, inciso 3, con pautas de procedimiento también. Nos dice, por supuesto, el 99, inciso 3, que el Poder Ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, es decir, tiene potestad de iniciativa parlamentaria, puede enviar proyectos de ley al Congreso de la Nación. Las promulga, las leyes, y hace publicar. Es decir, puede vetarlas, y esto es una potestad legislativa. Y a través del veto, la Cámara va a volver, la ley va a volver a las cámaras que trataron el proyecto, y va a requerir para su sanción definitiva una mayoría calificada de los 2/3 de los miembros presentes. Con lo cual, hace falta un requisito mucho mayor, que en muchos casos genera que no se logre la insistencia del Congreso. Por lo tanto, casi como que el presidente tiene alguna facultad de derogar alguna ley. El Poder Ejecutivo no podrá, como veíamos en el artículo 76, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Es decir, no puede regular materias que están reservadas al legislador. Solamente, dice la Constitución, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Esto no significa que el
Congreso esté en receso. Significa que no puede reunirse. Incluso dice Balbín que tampoco se aplica cuando el Congreso no se reúne por propia voluntad, es decir, porque no es convocado por sus autoridades. Y cuando no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, es decir, normas penales, que tengan que ver con la fijación de sanciones por conductas ilícitas, donde está en juego la libertad ambulatoria de las personas. Materia tributaria, donde está en juego la propiedad. Impuestos no pueden ser ni siquiera dictados por reglamento de necesidad de urgencia. Y lo que hace a la estabilidad institucional del país, materia electoral o el régimen de los partidos políticos, porque esto permitiría cambiar las reglas del juego democrático. Y recuerden ustedes que el artículo 36 tiene a la democracia como principio general del derecho administrativo. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Necesidad comprobada, objetiva, y urgencia. No o urgencia, sino y urgencia. Los que serán decididos en acuerdo general de ministros, esto ya una pauta formal, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero en nuestro caso, personalmente dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esto es una comisión especial que está integrada por diputados y senadores proporcionalmente en la cantidad de diputados y senadores y proporcionalmente en la representación de los partidos políticos. A tal porcentaje de incidencia en cada Cámara de un bloque político, tal porcentaje de incidencia en la Comisión Bicameral Permanente. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. La comisión debe expedirse, debe dictar un dictamen favorable o desfavorable al reglamento de necesidad de urgencia, que van a tratar obligatoriamente las cámaras. La Constitución dice considerarán ambas cámaras, no habla de aprobación. ¿Qué pasa si el reglamento de necesidad de urgencia no es aprobado? Bueno, ahí hay una cuestión doctrinaria, donde la doctrina piensa distinto y la jurisprudencia piensa distinto. En ese sentido, la Constitución solo dice considerarán ambas cámaras. Y acá dice, una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, no de los presentes, sino de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Por eso yo les estoy, para no perder tiempo ahora en la clase, les estoy diciendo que vean la ley 26.122, que es la que regula todo esto, con la cual van a complementar tanto los reglamentos delegados como los reglamentos de necesidad de urgencia. La Corte Suprema de Justicia, después de 1994, estableció en el presidente Berrovsky dos supuestos. Que haya imposibilidad material de reunir al Congreso para sesionar y a que haya necesidad de que la medida legislativa tenga carácter rápido y expedito para que sea eficaz. Si bien la Constitución Nacional solo dice que las materias vedadas para el decreto de necesidad de urgencia son las 4 que citamos: materia electoral, materia de los partidos políticos, materia penal y materia tributaria.
Balbín señala que además hay otros artículos vedados en el artículo 99, inciso tercero, por interpretación armónica del resto de las reglas de la Constitución Nacional. Por ejemplo, los que exigen leyes en términos expresos, específicos y formales. Ley sancionada por el Congreso de la Nación. Los que exigen mayorías o procedimientos especiales. Esta misma ley que regula las funciones del Congreso en materia de la aceptación y tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia. No podría esa ley que no dicta el Congreso dictarle el Poder Ejecutivo como reglamento de necesidad de urgencia, porque la ley, la Constitución habla de mayorías especiales. Ley 26.122. Le digo a Joy, que me preguntó. Competencias materialmente administrativas del Congreso por mandato constitucional. Es decir, el dictado de su reglamento, por ejemplo. Facultades que resultarían desnaturalizadas en caso de ser ejercidas por el Poder Ejecutivo. Y actos complejos. Actos en los que intervengan ambos poderes. ¿Qué dice la mayoría de la doctrina en el caso de silencio legislativo? Dijimos que la Constitución habla solamente del tratamiento de el dictamen de la Comisión Bicameral Parlamentaria. En caso de silencio legislativo, tiene como consecuencia la convalidación temporal del decreto, hasta tanto el Congreso se expida definitivamente, criterio que no comparte, por ejemplo, el doctor Balbín, que es el más restrictivo en materia de reglamento de necesidad de urgencia. Estos son los 4 tipos de reglamento. Hay un quinto tipo que señala la doctrina, que sin embargo, para nosotros no es considerado dentro de la clasificación general, que es el reglamento interno. Son los decretos meramente formales que no regulan situaciones jurídicas y por tanto no incluyen proposiciones jurídicas. Solo tienen efectos dentro del marco mismo del Poder Ejecutivo. Comprende, por ejemplo, facultades regulatorias del Poder Ejecutivo sobre cuestiones de organización propia, que no tiene efectos sobre terceros, sino solamente efectos internos de la administración, y siempre que la materia de que se trate no se encuentre reservada al poder legislativo. Estos son los reglamentos internos. La Ley de Procedimientos Administrativos menciona al reglamento como acto general. Habla de actos generales, que significa tanto reglamentos como otros actos generales, como estos reglamentos internos, órdenes internas, circulares, que son generales, que requieren, a diferencia del acto administrativo, que para su eficacia requiere la notificación, requieren para su eficacia la publicación en el boletín oficial. Y esa eficacia se logrará a partir del día que determinen o a partir de los 8 días de publicado en el boletín oficial. Por lo tanto, todo reglamento es válido y es eficaz 8 días después de su publicación en el boletín oficial, si no hubieran sido, no tuvieran una fecha de vigencia distinta impuesta por ellos. Por último, vamos a ver, que se los voy a mencionar nada más, ya llegamos a 1 hora de clase, cómo pueden ser impugnados los reglamentos. Pueden ser impugnados administrativamente, y esto les voy a invitar que vayan a los artículos del reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, número 73, 74 y 83. Del reglamento de la ley, no de la ley, del que aparece publicado a continuación.
Los actos administrativos de alcance individual, así también como los de alcance general, a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el presente título. Ello sin perjuicio de lo normado en el artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que ahora vamos a ver. Siendo el acto que resuelve tal reclamo irrecurrible. Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad como la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público. Todo reglamento puede ser impugnado administrativamente ante la autoridad que lo dictó, por cuestiones de legitimidad como de oportunidad, mérito y conveniencia. Es decir, por una cuestión de contradicción con una ley o con el ordenamiento jurídico, o porque fallan en cuestiones de oportunidad, mérito, conveniencia, que son absolutamente subjetivas y que no pueden hacer valerse en el Poder Judicial. Los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes alegan un derecho subjetivo o un interés legítimo, que esto lo vamos a ver en la clase siguiente. Derogación de los actos de alcance general. Los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados total o parcialmente y reemplazados por otros, de oficio o a petición de parte y o mediante recurso, en los casos de que éste fuere procedente. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por los administrados. Salvo que el acto administrativo general fuere nulo, puede ser revocado. Y esa revocación puede ser de oficio, a pedido de parte o por un recurso judicial. Ahora bien, esto es la impugnación administrativa. Vamos a la impugnación judicial, y es el artículo 24 y 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos. El artículo de alcance general se irá impugnable por vía judicial, y hay dos formas, la forma directa y la indirecta. Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta o inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fue el adverso, o se diera alguno de los supuestos previstos en el artículo 10, el silencio. Esto es la impugnación directa. Presentó recurso administrativo, le fue desestimado o se produjo el silencio administrativo, impugno judicialmente el reglamento. O B, cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas. Esto es impugnación indirecta. Si yo soy artesano y quiero impugnar el reglamento de ferias artesanales porque me perjudica, puedo interponer un recurso administrativo contra el reglamento, o puedo interponer un recurso administrativo, un recurso judicial, perdón, contra el acto administrativo que me denegó un permiso para pertenecer a la feria de artesanos. La acción contra el Estado y sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de 90 días hábiles judiciales computados, si se tratara de actos de contenido general contra los que se hubiera formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria. Acá, obviamente, no hay publicación, sino que contra un recurso administrativo hay notificación. Así que básicamente, chicos, esto es el capítulo o la bolilla referida a los reglamentos administrativos. ¿Queda alguna duda? Si no, nos veremos el martes que viene. Bueno, chicos, entonces tengan ustedes muy buena semana. Saludos a todos.